Bienvenidos a Manos y Oficios, donde aprenderemos acerca de diferentes temáticas y quehaceres del mundo agropecuario. Hoy hablaremos acerca de la horma de las herraduras y su uso en los caballos. Y nuestro invitado de hoy es Santiago Tobón Estrada. Él es médico veterinario, zootecnista y podólogo. Santiago, bienvenido a Manos y Oficios. Sara, a ti muchas gracias, un gusto estar acá en el programa. Realmente es un tema que creo yo causa mucha curiosidad, sobre todo ahora que hay mucha inquietud en el tema animalista y muy interesante poder explicar algunos momentos que permitan orden en el tema y, por supuesto, enfocados en el bienestar del caballo. Mil gracias. Así es, Santiago. Y para entrar entonces en materia, primero cuéntanos un poco de ti. ¿Por qué te apasionan tanto los caballos? ¿Hace cuánto comenzaste a trabajar con la herrería? Bueno, yo estudié medicina veterinaria y zootecnia hace no digamos cuántos años en la Universidad de Caldas y siempre los caballos fueron prioridad dentro del aprendizaje. Yo creo que más que el gusto por los caballos es prácticamente una enfermedad muy linda porque no me imagino un solo día sin caballos. El caballo aporta demasiadas cosas, el horizonte equino es exageradamente amplio, de manera que todo lo que podamos hacer por el caballo en cualquiera de los ambientes que sea, el paseo, la cabalgata, la feria, los deportes ecuestres, pues bienvenido, porque estamos escasos de argumentos a la hora de hacer muchas de las labores que ellos requieren. Así es, Santiago, sobre todo brindarle un bienestar adecuado al caballo que ha servido de utilidad a lo largo de la vida del ser humano. Yo suelo decir que el caballo es el animal doméstico que más mal le fue, porque lo usamos en 1537 actividades y resulta que lo básico, lo esencial para realmente cuidar bien de los caballos tiene demasiadas variables y se quedan cortas en la mayoría de los escenarios. De manera que tenemos que estar abiertos al aprendizaje de carácter permanente y de todas las personas, desde la persona que simplemente está limpiando la pesebrera hasta el jinete de máximo nivel de pronto olímpico, porque tanto en el oficio como en la vida, creo yo, hay que estar abiertos a eso, a continuar ese aprendizaje. Y en mi caso terminé haciendo un trabajo de podología y herrería en caballos porque pensé que era un tema donde iba a conseguir un herrador que hiciera la tarea y resulta que si no lo hace uno de forma directa, las variables que quedan abiertas son muchas. Y después de 25 años de estar en el oficio, encuentro que es exageradamente representativo el buen recorte del casco y de la mano de eso debe ir una buena horma del hierro, que es el tema primordial que vamos a conversar hoy. Santiago, de las actividades que realizas, ¿cuál es esa que más te apasiona? Que digas, es que a mí me encanta este momento específico. Yo creo que la más gratificante de las experiencias alrededor del caballo es el tema de verlos cojos o incómodos y hacer un buen herraje, un buen recorte de casco y ver que el caballo en cuestión de una hora, hora y media que se pueda demorar un procedimiento básico, sale cómodo andando perfectamente simétrico y acomodando su cabeza y permitiendo, pues, se le ve el cambio en comodidad y eso permite que haya un mejor desempeño. Y si lo vemos al contrario, el momento que más me duele es ese mismo, de ver que se hace un oficio de forma tan tradicional, sin cuidado, y entonces un caballo que venía muy bien, de repente empieza a perder comodidad y por ende el desempeño. ¿Y en qué se traduce eso? En aperos más fuertes, en mano más pesada, en horarios de trabajo o sesiones de entrenamiento mucho más largas que terminan por comprometer ese bienestar del caballo que debe ser la prioridad sin duda alguna. Exactamente, así es. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida porque no deja de ser un ser vivo que siente, que le duele. Bueno, Santiago, para continuar entonces hablemos un poquito de los inicios de la podología en la antigüedad. Bueno, retomando lo que te comentaba ahora, pues el caballo se domesticó, infortunadamente para él, y en ese momento se empezó a utilizar en una cantidad de actividades. Inicialmente, por supuesto, temas agrícolas, temas incluso para las guerras, para transportarse y demás, era el eje central de la vida después de ser domesticado. De esto hay una cantidad de controversia respecto de quién llegó a herrar primero los caballos. Algunos dicen que los celtas, alrededor de 600 años antes de Cristo, los romanos en los inicios no usaban herraduras.
lo vinieron a usar alrededor del año 54, si mal no recuerdo, y eso los llevó obviamente a mejorar muchísimo su capacidad de desplazamiento en sus ejércitos y en toda la logística alrededor de esto. El caballo ha permitido una evolución impresionante, siempre ha ido de la mano del desarrollo del ser humano y nuestra cultura gira alrededor del caballo, tanto así que si uno ve una película futurista, de repente encuentra que hay un caballito de madera o hay alguna alusión al caballo, o hay una foto o Sí, definitivamente un caballo. Siempre está infiltrado en nuestra cultura, nunca nos falta. Y yo invito realmente a que, como es ancestral la participación del caballo, lleva 5.000 y pico de años de estar domesticado, lo tengamos en cuenta que ya es justo, que cambiemos hacia realmente concientizarnos de qué más podemos hacer, no porque mi abuelo y mi tío y no sé quién lo hacía de cierta manera es correcto, reflexionemos y mejoremos lo que más podamos para aportar más. Así es, Santiago. Bueno, contémosle a los televidentes qué más vamos a aprender contigo en el programa. Bueno, pues la idea principal es de pronto el tema de hormar una herradura de forma adecuada, porque el recorte del casco se dice que debe ser un tema que es balance, que es muy técnico, y la herradura debe acompañar ese balance del pie del caballo. En términos más sencillos es el pie del humano bien recortado, sin lesiones, sin callos, sin uña enterrada, etcétera, para después ponerle un zapato, cualquiera que sea según la actividad o el gusto de la persona. En el caballo pues él no puede escoger, pero entonces debemos cortar esos cascos, esas estructuras del pie del caballo para llevarlo a una anatomía normal que le permita una fisiología normal, o sea, el funcionamiento normal del pie del caballo, que finalmente va a permitir que su biomecánica del pie y del cuerpo completo se exprese con una adición importante al tema, y es que ese bienestar que logramos desde el buen recorte del casco y una herradura bien colocada, le aporta no solo en el bienestar físico, sino incluso en el bienestar mental de ese caballo. Muchas veces decimos que este caballo es bravo, no, está incómodo, le ven haciendo algo de mala forma. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos, claridad en que usando estas herramientas en el buen recorte del casco, y de una vez aprovecho lo que hablábamos ahora, es desafortunadamente pues aquí imposible traer un caballo, pero sí queríamos abarcar un poquito más el tema, tratando de crear más conciencia de que esto fundamentalmente es un tema necesario, obligatorio en caballos que realmente realicen cualquier tipo de actividad. Totalmente de acuerdo, Santiago. Hoy vamos a aprender muchísimo contigo. Yo veo que llegaste súper equipado, mejor dicho, con toda la herramienta necesaria. Contanos un poquito para qué sirve cada una de ellas y cómo se llaman. Bueno, básicamente, pues aquí obviamente hay un set bastante completo de herramientas. Aquí tenemos de primera, está una herramienta que se llama la corta clavo, y hace única y exclusivamente eso, cortar clavos, porque ese es el tema que nos limita. Aquí tenemos la tenaza corta casco, que corta casco exclusivamente, y perdonen la redundancia. Tenemos luego la tenaza descalzadora, que es la que nos permite quitar la herradura. Tenemos luego la remachadora, que viene de muchas diferentes clases y es un momento importante para que la herradura se mantenga en posición. Tenemos martillo clavador, que es fundamental que sea y no uno de carpintería o esos comunes y corrientes. Perdón, Santiago, te hago ahí como una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entonces con el de carpintería? Hay una escualización de la cabeza, el de carpintería sería aquí horizontal, y varía el peso según el tipo de clavo que vaya uno a utilizar, también por preferencia del herrador, pero siempre es ideal que tenga esta angulación por el tipo de movimiento que hace la mano. Entonces, si yo tengo un martillo que es recto acá, me pone más problema para coger el pulso, digámoslo. Se puede, mas no se debe, ¿correcto? Entonces, ideal que la herramienta de herrería sea para errar y no se le presta a nadie. Estos son como los juguetes de un niño muy egoísta, porque necesitamos que esté en la mejor condición posible para cumplir con la tarea que cada una de estas herramientas está indicada. Yo sé que no podemos profundizar de pronto en todas, pero este es un elemento que me parece fundamental al momento de errar. Un compás, este es un compás de metal mecánica, nos va a permitir medir una cantidad de cosas dentro del pie del caballo: espesor de la línea clavera, espesor de la muralla, el largo de la cuartilla, el largo de la muralla, el largo de los talones, todas las proporciones desde el centro de la superficie de apoyo al perímetro, etcétera, etcétera. Entonces es muy barato y muy representativo dentro de lo que nos permite medir para realmente hacer una mejor labor. Tenemos una herramienta que prácticamente veterinarios y herradores deberían tener, que es una pinza de tentar casco,
Con esta lo que hacemos es evaluamos zonas de dolor en el casco, más o menos como lo estoy haciendo aquí en mi mano, sin exagerar la presión. Entonces recorreríamos el casco y nos permite de pronto ubicar puntos donde haya sensibilidad o dolor. Entonces muy útil a nivel diagnóstico. Adicionalmente acá pues tenemos el martillo de horma, que este martillo... El super martillo. Este es un martillo, no debe ser la almadana de construcción, que es donde normalmente terminamos en nuestro medio, sino es un martillo que tiene un lado redondo y un lado plano, porque cumplen funciones muy específicas que las vamos a detallar ahora cuando vamos a la horma de la herradura como tal. Tenemos también unas pinzas de forja que las vamos a usar ahora que calentemos el hierro. Estas se calibran al espesor de cada tipo de herradura o de material que vamos a trabajar. Y finalmente aquí dentro del estuche de herramientas tenemos las limas o escofina. Esta lima tiene un lado fuerte o un lado más áspero, más agresivo y un lado más suave para generar un mayor desgaste y para pulir. En esas limas, pues yo normalmente cargo alrededor de 5 o 6 limas porque la más nueva solo contacta casco y a medida que voy usando, voy haciendo los pasos dentro de un herraje, voy usando las más viejitas o las más desgastadas, tratando de que me duren más y de ser menos agresivo con el pie del caballo. De manera que eso dentro de lo fundamental. Se me escapaba de pronto el uso de los cuchillos o gubios, o gurbias, que también les dicen. Vienen de diferentes modelos, definitivamente el que no me gusta es el que es doble filo. Son unos cuchillos muy específicos que van a cortar principalmente lo que sería la suela en el pie del caballo, y con este que se llama un cuchillo en loop o un cuchillo ovalado, lo que tendríamos entonces es para el recorte de la ranilla. Tengo otro un poquito más pequeño que ese, que también es un loop, que me serviría para de pronto abrir un absceso, para limpiar la línea clavera, para pulir una grieta. De manera que si lo equiparamos de pronto es como un manicure o pedicure de un humano, pero obviamente cambiando el set de herramientas y con un componente muy importante para lograr llegar bien a hacer la tarea, que es el buen manejo del caballo. No se vale ser maltratador, mano fuerte. Este no es un oficio, sí hay que hacer fuerza, pero no nos podemos imponer al caballo. Muchos de los conceptos que se usan en el entrenamiento de caballo aplican para el herraje de los caballos. El ruido que escuchamos un poquito al fondo es porque pusimos previamente a calentar las herraduras en la fragua. Santiago, entonces cuéntanos un poquito acerca de este proceso y por qué es importante hacerlo antes de comenzar. Correcto, cuando vamos a usar la fragua es importante tener algunas medidas de seguridad, pero es mucho mejor sí trabajar con el hierro en caliente, aunque lo podemos hacer en frío, porque el hierro caliente, entre comillas, queda como una plastilina. Puedes moldearlo de mejor manera para copiar mejor la anatomía del pie del caballo. Cuando lo hacemos en frío los detalles no quedan tan pulidos. Es válido, mas no es la mejor fórmula. Y adicionalmente te puede permitir en un momento determinado generar un herraje en caliente, que sería parte de, entre comillas, una parte terapéutica o preventiva para algunas patologías del pie del caballo. Tenemos, Santiago, una pregunta que realizan los televidentes a través de Instagram y ¿es 100% necesario herrar? No 100%, yo diría que cabe decir que depende. Depende de si el caballo se está usando en algún tipo de actividad y el tipo de suelo. Son como los dos parámetros fundamentales. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta, ¿es un caballo que está acostumbrado a estar herrado o no? ¿Es un caballo que tiene buena calidad de casco o tiene alguna enfermedad que no le va a permitir estar descalzo? Entonces el análisis tiene que ser más integral, no es simplemente decir lo erro o no lo erro. Exactamente. Bueno, vamos a hablar entonces tipos de herraduras. Los tipos de herraduras es una variedad amplia. Tenemos básicamente unos herrajes básicos que se realizan con las herraduras que todos conocemos, hay de diferentes modelos y marcas. Luego vienen los herrajes correctivos y entran a tener algunos artefactos o algunas modificaciones en las herraduras para favorecer algún tipo de facilidad en el inicio del paso, por ejemplo, o alguna comodidad en un dolor de alguna articulación. Y finalmente vienen los herrajes de tipo terapéutico, que es tal vez la gama más amplia, donde hay muchas más cosas que hacer. Entonces viene no solo el tipo de herradura, que es amplio el surtido, sino viene el uso de plantillas, acrílicos y demás. Entonces, básico, correctivo y terapéutico, y en esas tres áreas pues van diferentes tipos de herraduras. Pero no olvidemos que la prioridad sí definitivamente es cortar bien el casco. Bueno, y en cuanto a los materiales, Santiago, de estas herraduras, ¿qué tipos de materiales existen?
Lo que más se usa tradicionalmente es hierro, que dependiendo de su contenido de carbono va a tener mayor o menor dureza, pero también tenemos herraduras de aluminio, de titanio, de plástico. Es mucho lo que hay realmente a nivel de materiales. Yo creo que la limitante más grande es la parte cultural, que nos hemos quedado únicamente o de forma más preponderante en el uso del hierro, pero realmente hay muchísimo que hacer. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo se deben quedar estas cerraduras en la fragua, más o menos? Es un término variable porque en este momento estamos usando una fragua de una boquilla, las hay de 2 y las hay de 3 e incluso de más para quien forje ya artesanalmente. Pero usualmente estamos alrededor de los 5 a 7 minutos con el hierro en la fragua para sacarlo a una temperatura que nos permita martillar y generar la horma según sea el casco, porque hay una frase que es clásica, Sara, y es que la herradura se horma al casco y no el casco a la herradura. Saco herradura. Ahí comenzamos, Santiago, entonces a darle la horma. Aquí lo que estoy haciendo es darle la horma, estoy haciendo una horma general, pensando en un casco de un caballo probablemente español, para acompañar esa anatomía de la mejor manera posible. Entonces ya le abrí la parte de adelante que se denominan las lumbres o pinzas y ahora estoy enderezando las ramas buscando copiar esa anatomía que tengo, pues a un molde que tengo en mi cabeza, digámoslo así. Entonces aquí curvo una de las ramas, aquí voy a curvar la otra y también lo puedo hacer, porque algunos dicen que estas cámaras no son las mejores, a mí me gustan bastante, puedo curvar acá. Entonces aquí voy dando la horma, pueden ver cómo este talón con ese martilleo se cierra más, este está todavía más recto y voy a hacer la misma maniobra. Santiago, ahí donde estás haciendo este proceso, ¿cómo se llama eso? Aquí básicamente estamos hormando la herradura. Si fuéramos a lo que se denomina forjar herraduras, es coger la platina, darle la curva, acanalarla si es que es necesario y perforarla para abrir las claveras, que es el oficio más artesanal. Y muy buena tu pregunta, porque muchos se han centrado en la forja como tal. Y yo los invito más a que hormen herraduras ya comerciales y más bien se dediquen a aprender de anatomía, fisiología y biomecánica de los caballos, que son los temas que realmente les van a aportar mucho más para solucionar lo que se encuentran en campo quienes se dediquen al oficio de herrar caballos. Acabamos de sacar una herradura de mano y otra de pata, a la cual Santiago les va a dar forma. Santiago, para continuar entonces, hablemos de las tallas. Así como en los seres humanos, nosotros tenemos tallas para los zapatos, los equinos también. Correcto, te voy conversando mientras martillamos. Perfecto. Y ahora, medidas de seguridad al trabajar, ojalá guantes, gafas, protección auditiva sería incluso adecuada para evitar lesiones en el herrador y en el caballo. Entonces, con respecto a las tallas, es muy importante saber que cuando hablamos de una herradura talla 28, por ejemplo, en la numeración que utilizamos en Colombia, quiere decir que para hacer esa herradura se necesitaron 28 centímetros de una platina, que finalmente fue curvada y perforada para hacer la herradura. Entonces, así va sucesivamente. La numeración corre más o menos del 22 al 43, es lo que se usa en la numeración nuestra. Hay otra numeración que es americana o europea, que va como los materiales de sutura o las agujas, desde el 5-0, que sería la más pequeña, 4-0, 3-0, 0-0, 0-1, 2-3, hasta el 12. Así de forma rápida, aunque esta ya es una herradura decorativa, esta es una herradura talla 10, para que se hagan una idea de a dónde puede llegar el material que llegamos a usar. Obviamente esta faltaría pues hormarla, esta es la forma que trae de fábrica. Y en ese orden de ideas, cabe también que miremos un detalle, les repito que estas son decorativas. Esta sería la forma de mano. Entonces yo no me pongo un guante en un pie, porque al caballo sí le ponemos horma de pata en la mano. Miren que la mano es redonda, la mano carga peso, por eso su forma. Y la pata es elíptica o triangular o ovoidea, como la quieran denominar, porque cumple funciones de impulsión y de freno. Entonces, cosas muy sencillas de cómo la anatomía está relacionada de forma muy directa con la biomecánica final
de mano y pata para el buen funcionamiento del caballo en cada actividad. Entonces lo que íbamos a hacer inicialmente, que era esta herradura, era para eso, para identificar la forma de mano y pata. Aquí simplemente abro la parte delantera de la herradura, la enderezo un poquito y finalmente la cierro y le doy los detalles que sean al ancho de cada casco. ¿Por qué les muestro este detalle de que la estoy martillando? Porque el tema de martillar la herradura de forma adecuada es porque lo que viene de fábrica no guarda relación con el casco del caballo. Se acerca, pero cada casco de cada caballo es distinto. Exacto. Entonces debemos formarlas de forma adecuada. Y así como este par de guantes, Sara, son un par, las herraduras que le hormemos a las manos de un caballo deben ser ojalá iguales. Si no son exactamente iguales, por lo menos muy cercanas. Igual pasa con las patas. Queremos unas herraduras que sean iguales para las patas, que nos permitan realmente comodidad en ese caballo luego del buen recorte del casco, que recordemos es la prioridad. Santiago, eso es cuestión como de mucha práctica, ¿no? Porque me imagino que al comienzo, cuando empezaste, digamos, con las hormas, no te quedaban iguales las dos manos, las dos patas. Estás tocando temas muy sensibles. Cuando empecé era un recluta absoluto, porque claro, nunca había martillado una herradura, nunca había recortado un casco. Entonces todo en la vida tiene un punto de partida y generar las destrezas del manejo de las herramientas, de que lo que ves con el ojo llevarlo a lo que necesitas hacer con una herramienta determinada o más aún con el hierro, son como etapas complicadas. El recortar el casco bien y el hormar la herradura bien son los dos pasos más difíciles dentro de un proceso de herraje de un caballo. Así es, Santiago. ¿Qué pasa si no herramos los caballos? Bueno, si no herramos un caballo que no está haciendo nada, que tenga buen casco y que esté en un potrero de un piso, digamos, amable, entre comillas, que no genere mucho desgaste, no tiene lío, sería como una vaca que está tranquilita en el potrero durante la gestación, por poner como el periodo más calmado de dicha vaca. Pero si lo vamos a usar en una actividad, empieza un desgaste de ese casco. Entonces el roce del suelo contra el casco va a gastar las estructuras del pie del caballo, inicialmente lo que es la muralla, que es el contorno, luego va a empezar a apoyar en la suela y la ranilla y ahí ya el caballo empieza a estar incómodo. Incluso es muy triste, y hago un paréntesis, porque muchas veces dentro del proceso de doma o de entrenamiento del caballo los descalzan y buscan ese momento de incomodidad o dolor para humillarlos, que no es correcto, o para pulir su movimiento, que obviamente tampoco es correcto, eso de algún nivel es maltrato. Entonces, no herrar un caballo, que lo vamos a usar en cualquier actividad, nos puede llevar a complicaciones, no solo del pie, sino de su biomecánica general e incluso temas de comportamiento, empiezan a estar de mal genio. ¿Qué niño aprende si está incómodo o tiene algún inconveniente en la casa? Eso mismo le pasa al caballo. Debemos no humanizar los caballos, pero sí pensarlos como el ser viviente que son y entenderlos, que a pesar de que no hablan directamente, sí nos cuentan muchas cosas. Completamente cierto, Santiago. Bueno, ¿cuáles son los problemas del caballo en los herrajes? Lo más frecuente que se causa en los herrajes es la falta de conocimiento de quien realiza el procedimiento, que lo hace de forma muy empírica, muy agresiva al corte del casco. Dentro de ese proceso viene un punto crítico, que es el recorte exagerado de la suela. Entonces la adelgazan mucho y eso le duele al caballo. Y los riesgos inherentes a la actividad, es decir, vamos a clavar unos clavos, perdón la redundancia, a través de una estructura que es la línea clavera, pero estamos muy cerca de tejidos sensibles. Si han descallado mucho o han recortado en general mucho casco, va a quedar un casco más pequeño que va a incomodar al caballo. Y peor aún, si lo que hacemos es una horma completamente asimétrica que en vez de ayudar a organizar la anatomía del pie, dejan un lado copiando, digamos, el lado más ancho y un lado recto. Y eso simplemente copiaste el error que ya tiene la anatomía en la herradura. Sería como patrocinar el crimen de alguna manera. Bueno, Santiago, se nos está acabando el tiempo, definitivamente es un tema con mucha tela por cortar, un tema muy interesante, muy importante, como decías al principio. Unas pequeñas conclusiones. Pues básicamente en una inquietud grande de que es un oficio que es manual definitivamente, que requiere mucho conocimiento, no solo del trabajo en sí, sino de conocimiento del caballo, de manejo del caballo y de la disciplina o la actividad que desarrolla el caballo. De manera que, como todo, la persona que se va a encargar de hacer la tarea, ojalá se dedique a aprender más cada día. Creo yo que es como lo principal.
si uno amplía su conocimiento, va a tener muchos menores inconvenientes a la hora de salir a realizar una determinada actividad. Y esta es una actividad exigente desde el punto de vista de conocimiento y obviamente también desde el punto de vista físico, pero abierto para todo el mundo. Incluso últimamente he tenido alumnas mujeres, bienvenidas, son más sensibles, son de más detalles, manejan mucho mejor los caballos a veces, de manera que este no es un tema de machismo ni de nada, aquí es interés por mejorar, sobre todo en el bienestar del caballo, que para mí es la prioridad. Así es, Santiago, qué bonito eso que dices. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa y queda abierta la invitación para que hagamos futuros temas. Cuando quieras, yo feliz de participar, de acompañarlos a ustedes, de que compartamos algunos temas, lo que hablamos en algún momento, podríamos hablar de temas de nudos, podemos hablar de algunos temas de manejo, podemos, en fin, hay tantos temas del mundo del caballo que pertenecen a destrezas manuales y a oficios específicos alrededor del caballo, que de manera que yo feliz de que pueda participar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Entonces ya saben, para que estén muy pendientes de manos y oficios, que tenemos muchísimos más temas equinos con Santiago. Recuerden que este programa se repite los miércoles, los viernes y los sábados en los horarios que aparecen en la pantalla. Además nos pueden escribir al correo manosioficios@gmail.com para que nos sugieran temas y también si quieren participar del programa. En nuestras redes sociales recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram y suscribirse al canal de YouTube para que disfruten de todo nuestro contenido, porque TV Agro te acerca al campo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.